Hola y bienvenidos a el video número 185. El día de hoy vamos a estudiar la quinta y la última opción de las 5 en cuanto a cómo interpretar Juan 1:9. Este número 5 está más o menos relacionado al número 4. Y en esta opción vamos a ver que la luz verdadera que alumbra a todo hombre, por el hecho de que echa luz sobre cada individuo, exponiendo a la luz toda su maldad. Y entonces cuando Cristo vino al mundo y trajo la verdad, la luz al mundo, entonces todo hombre se quedó desnudo espiritualmente ante él, y todo su pecado expuesto bajo la luz. Y es por eso que el hombre no quiere andar en la luz, porque la luz muestra y expone toda su maldad, como nos dice en Juan 3, 19 al 21. Y entonces vamos a hablar sobre esto hoy, ver unos comentarios y estudiar unos versículos. Y al terminar número 5, vamos a seguir adelante la semana próxima hablando sobre Juan 3:16 en específico. Pero por mientras vamos a hablar con nuestro Padre. Padre, gracias que nos has dado la oportunidad de estar juntos esta mañana y estudiar tu palabra. Te doy gracias por toda tu palabra, aún las cosas difíciles y aún las cosas que todavía no entendemos por completo, pero cada semana estudiando, tú estás revelando a nosotros, los tuyos, pues la verdad por medio de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias que tu Espíritu está tomando todo lo de Cristo y está pues dando a nosotros a conocer la verdad, y te damos gracias. Y Padre, pido que nos ayudes en entender y no solamente entender, sino poner en práctica y llevar estas verdades a un mundo que está pues todavía andando en la oscuridad, porque sabemos que todavía hay ovejas que están descarriadas, andando perdidas en el sistema de este mundo y perdidas completamente en su pecado, y que necesitan escuchar las verdades y van a conocer la voz de su Señor al escuchar estas cosas. Te damos gracias por tus promesas. Ayúdanos, Padre, porque tenemos una obligación de andar en acuerdo con tu palabra en la doctrina y en nuestro comportamiento. Y pido, Padre, que nos fortalezcas para estas cosas. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces quiero empezar en Juan 3, 19 al 21, porque aquí miramos exactamente lo que dije al principio, que la venida de Cristo echó luz sobre cada individuo, exponiendo a la luz su maldad. Y eso es lo que encontramos en estos versículos. Entonces, Juan 3, 19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Recuerden, leemos en Judas, de hecho vamos a Judas, el primer capítulo y el único capítulo. Aquí en Judas vamos a ver el versículo 4. Y en 4, recuerden, miramos lo que dice acerca de ciertos hombres. Dice: ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados. Ya miramos esta palabra, palai pro grafo, para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces estos son los hombres que miramos en estos versículos de Juan 3, 19 al 21. Y entonces vamos a seguir leyendo, volviendo a Juan 3, 19
al 21, el versículo 20. Dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y entonces miramos que el hombre no quiere andar en la luz. Es por eso que cuando leemos Juan 6:44, que dice que Dios tiene que arrastrar a los suyos a Cristo. Si no fuera por esto, Dios arrastrándonos, entonces no llegaríamos a Cristo, porque la verdad no queremos andar bajo la luz. Y es por eso que nosotros rechazamos la idea de que alguien puede recibir a Cristo sin primero la regeneración de su corazón, que va a mostrarse en su arrepentimiento, en su vida, su manera de vivir y la doctrina que cree. Nosotros rechazamos esta doctrina también de orar una oración de fe con un corazón sincero, porque simplemente para el hombre natural este es imposible. Y así dice la palabra. Es por eso también que rechazamos libre albedrío. Aceptamos la verdad que el hombre tiene una voluntad, pero que su voluntad está esclavizada por un corazón perverso y engañoso, como dice en Jeremías 17:9. Entonces, quiero leer un comentario del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento en cuanto a Juan 1:9. Dice, dado que Cristo es luz y vida por naturaleza, el propósito de su venida es, en consecuencia, traer luz y vida al mundo oscuro y muerto. Entonces vamos a Juan 10:10. Juan 10, versículo 10. Aquí nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida, para que la tengan en abundancia. Vino Cristo para dar vida a su gente. Vamos a 12:46. 12:46. Aquí también nos dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree. Este es paz o pisteón. Es el mismo, gramáticamente, lo mismo que encontramos en Juan 3:16, donde dice todo aquel que cree. Es paz o pisteón. Entonces, todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, si no fuera por Cristo, seguiríamos en las tinieblas. Es donde estamos más cómodos, en las tinieblas. Entonces, sigue diciendo este comentario. La venida de Cristo, Juanino, tiene un solo objetivo: la liberación del cosmos de la destrucción y de la alineación de Dios. Vamos a ver 2:47. Dice 12:47, perdón. Y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y entonces, Él vino para salvar a los suyos, y notan, si alguno oye mis palabras y no cree. Entonces, hay los que tienen oído para oír y ojo para ver, y los que no. Entonces, vamos a seguir en el comentario. No ha venido a condenar al mundo. Sin embargo, aunque Él mismo no juzga al mundo, su venida y existencia implican juicio. Esto nos ayuda a entender el dicho paradójico en 9:39. Escucha lo que dice aquí en Juan 9:39, recordando todo lo que acabamos de leer. Aquí nos dice, Cristo hablando, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y entonces aquí miramos que su venida implica juicio, porque trae luz sobre toda la maldad de cada
persona. Entonces, sigue diciendo el comentario, los hombres están divididos por Cristo. ¿Cómo se logra esta crisis? Se establece claramente en 3:19, donde leemos, y vamos a volver a 3:19 para recordarnos lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, la luz ha venido al mundo, pero los hombres aman las tinieblas más que la luz. En Juan 18:37, vamos a Juan 18:37, vamos a ver lo que dice. Aquí nos dice el Señor, hablando con Pilato, entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y nótanos aquí, todo aquel que es de la verdad. Otra vez, hablando de un cierto grupo de personas escogidas para tener un oído para oír y un ojo para ver. Entonces, en 18:37 Jesús define su tarea de la siguiente manera. Ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Su oficio es revelar la naturaleza de Dios. Solo el revelador da verdadero conocimiento de Dios. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Vamos a Lucas 10 y vamos a leer el versículo 21. Lucas 10:21. Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Este es lo que acabamos de leer cuando leemos en 18:37. Entonces, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y escuchan a estas últimas palabras. Y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces depende del Hijo en cuanto a quién Él va a revelar el Padre. Y depende del Padre a quien va a arrastrar hacia a Cristo. Y entonces nada de esto habla de libre albedrío. Entonces vamos a seguir adelante con otro comentario del púlpito. Dice, la instrucción divina otorgada a cada hombre desde la manifestación universal de la vida del Logos. Ningún hombre se queda sin alguna comunicación directa de luz del Padre de las luces. Para que la luz se apague, es decir, el ojo del alma, recuerden, leemos esto en Mateo, se cegue. Cuando la locura del mundo lo oscurezca, como una nube dispersa los rayos directos del sol. Y entonces vienen las cosas del mundo para oscurecer la luz. Y entonces por eso hay tinieblas en nosotros. Pero, dice el comentario, queda un hecho fundamental. La verdadera luz ilumina a todo hombre. Entonces, no importa si nos quedamos en la oscuridad o no, la luz ilumina a todo hombre. Entonces, exponiendo a Dios exponiendo a nuestros pecados, nuestra maldad. Vamos a seguir adelante con el comentario Ironside. Dice, es decir, que no es luz en el hombre, sino la luz que brilla sobre el hombre. Y recuerden, en las primeras dos opciones hablamos de esto, que el versículo no puede entenderse como la luz está adentro de la persona, porque la persona anda en la oscuridad porque su corazón es una piedra y oscuro. Pero la luz que brilla sobre el hombre
quiere decir esto: el Señor Jesucristo vino a un mundo hecho de maldad, compuesto por hombres pecadores que hicieron rodar el pecado como un dulce bocado debajo de su lengua. Él vino como el único hombre santo que alguna vez caminó sobre esta tierra, y mientras entraba y salía entre los hombres, todos los demás hombres se mostraban en contraste. Entonces vino Cristo, la luz, andando entre la oscuridad, entre los hombres, y los hombres se mostraban en contraste a Cristo. Él echó luz sobre todo hombre. Esa luz muestra todas nuestras deficiencias espirituales y morales. Entonces, cuando pensamos en los judíos, por ejemplo, ¿no tenían los judíos las escrituras, la luz, que es la verdad, en sus manos? Sí, recibieron en el monte toda la luz, toda la verdad. Y aparte, la luz, Dios, en una columna de fuego, andaba a su lado en el desierto. Entonces sí la tenían. Igual como la mayoría de nosotros hoy en día la tenemos. ¿Cómo? La mayoría de la gente o han escuchado el Evangelio o tienen una Biblia y pueden leerla. Entonces, hay misioneros por casi todas partes del mundo, yo creo que todas partes del mundo, y entonces yo sé que están con buena o mala doctrina, están llevando Biblias y están llevando la luz a la gente. Pero quiero recordarles a ustedes las palabras de Cristo mismo en Mateo 7, cuando Él dijo, no todos son de Él. Entonces Él dijo que muchos vendrán diciendo Señor, Señor, y Él dijo, no les conozco. Y entonces hay los que, aunque confesan conocer al Mesías como Señor, Yeshua no los conoce. Yeshua no los conoce. Él lo dijo. Y por no conocerlos son condenados. Como el ejemplo que miramos la semana pasada en Romanos 1, 19 al 20. Estos hombres, aunque conocían a Dios, no le agradecieron. Y entonces ellos se cayeron en locura, como leemos. Sus propósitos eran tontos. Y pronto su corazón oscurecido, entenebrecido, como leemos en 19 al 20. Entonces, y se quedaron sin excusa. Vamos a brincar ahora a Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, los versículos 14 y 15. Aquí nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos no teniendo ley, son ley a sí mismos. Entonces, en esta manera, hay luz que brilla sobre todos los hombres. Nosotros, vamos a ver, cuando hablamos de los 10 mandamientos, yo creo que no hay ninguna persona que no entiende cuando los leemos. Tal vez no los conocen como 10 mandamientos, pero entienden las leyes que nos mandan en estos mandamientos. Entonces, voy a leer 15. Son ley a sí mismos, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros. Y entonces los gentiles obedecen leyes divinas por naturaleza. Y entonces cuando hablamos de estos mandamientos, por ejemplo en Deuteronomio 5, hablamos de no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni desearás para poseer la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Y entonces, por naturaleza,
los gentiles obedecen leyes divinas porque todos entienden que estas cosas son malas. Y como acabamos de leer, que como dice, que hacen por naturaleza lo que es de la ley divina. Estos no teniendo la ley divina, son ley a sí mismo. Y la obra de la ley escrita en sus corazones, no hablando de la ley de Dios, sino la ley por naturaleza que miramos en 14, da testimonio a su conciencia, acusándose o excusándose. Entonces miramos esto como una verdad muy grande, que los hombres andan bajo la luz de Cristo, no necesariamente tienen la luz de Cristo en ellos. Entonces, un buen ejemplo de esto es cuando llegamos a Mateo 19 y los versículos 16 al 26. Y no los voy a leer porque todos recordamos esta historia del joven rico. Él vino a Cristo, dijo, buen maestro, y Cristo, o buen rabí, y Cristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios. Entonces, como si Cristo estuviera diciendo, ¿tú crees que soy Dios? Entonces, si es así, entonces, ¿por qué no estás sirviendo a Dios? Y en el transcurso de la discusión, el joven le pidió, ¿qué necesito hacer para tener vida eterna? Y Cristo dijo, ¿sigues los mandamientos? Y él dijo, sí, estoy siguiéndolos. Y Cristo no discutió esto con el muchacho, con el joven rico, sino le dio 3 mandamientos más. Él dijo, vende lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Y entonces básicamente es lo que leemos en Lucas 9:23. Pero se fue el joven rico triste. ¿Y por qué se fue triste? Porque lo de aborrecer el yo, de negar el yo de estas cosas y cargar su cruz y seguir el Mesías todos los días, es imposible. Si Dios no está circuncidando el corazón, y eso lo hace solo a los que son suyos. Y entonces el joven rico no tenía su corazón circuncidado, es por eso que se fue triste. Y los discípulos le preguntaron, entonces, ¿quién puede salvarse? Y Cristo dijo, para el hombre es imposible. Entonces el hombre no puede salvarse, el hombre natural no puede recibir a Cristo. Esto lo miramos en el joven rico. Pero dijo, para Dios nada es imposible. Entonces, si Dios está regenerando el corazón, la salvación es posible, pero tiene que traer luz al corazón primero. Vamos a Romanos 1, 28 al 32. Romanos 1, del 28 al 32. Aquí nos dice, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Y entonces conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad. Notan lo que está en el corazón del hombre. Si Dios no regenera el corazón, todo esto se queda en el corazón del hombre. Por eso es una piedra y anda entenebrecido. Entonces, dice fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, inventan mal. Es como si tuvieran que inventar otras cosas. Así dice, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, notan esto, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las
hacen. Y entonces no es suficiente andar en pecado, uno tiene que llevar a otros en su pecado. Entonces, cuando vino Cristo al mundo, trajo luz sobre todo esto. Cuando andaba entre los hombres reconocieron su pecado. ¿Cómo lo sé? Cuando miramos a Pedro, por ejemplo, en el barco con Cristo, y Pedro dijo que era un hombre pecador que no merecía estar en la presencia de Cristo. Y recuerdan, aún Isaías se cayó boca para abajo como muerto. Juan, en su visión en Apocalipsis, cayó también boca para abajo como uno muerto, reconociendo que somos pecadores ante un Dios justo y santo. Entonces, cuando miramos Juan 1:9, vemos que la luz que vino sobre el mundo alumbró a cada individuo exponiendo su pecado. Este es sin duda, no hay ninguna duda sobre esto. Entonces, para concluir, quiero leer un comentario más. Este es Mateo Henry. Y yo creo que Mateo Henry, más o menos en sus 3 puntos, da un resumen de todo lo que hemos visto en cuanto a estos 5 opciones. Él da un resumen de las últimas 3 que hemos visto. Entonces, yo creo que la respuesta a la pregunta ¿cómo alumbra Cristo a todo hombre? La encontramos en este resumen. Entonces, déjame leer los 3 puntos. Punto número 1 de Mateo Henry, el comentario. Dice, por su poder creador, ilumina a todo hombre con la luz de la razón. Esto es lo que leemos en Romanos 1, versículos 28 y, bueno, no recuerdo, en Romanos 1, 28 y hasta 29 o lo que sea. Pero es lo que miramos, que los gentiles tienen adentro una ley. Entonces, este viene de su razón, o para condenarlos, o como dice, para condenarlos o excusarlos los unos a los otros, pero de todos modos. Dice, ilumina a todo hombre con la luz de la razón. Esa vida que es la luz de los hombres viene de Cristo, de Dios. Todos los descubrimientos y direcciones de la razón, todo el consuelo que nos da y toda la belleza que nos regala proceden de Cristo. Este es lo que encontramos cuando leemos Juan 1:3, porque aquí nos dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, todo el consuelo que nos da y toda la belleza que nos regala, todo procede del Señor. Punto número 2. Dice, por la publicación de su evangelio a todas las naciones, el Cristo realmente ilumina a todo hombre. Juan el Bautista era una luz, pero iluminaba solo a Jerusalén y Judea y la región alrededor del Jordán, como una vela que ilumina una habitación. Pero Cristo es la luz verdadera. Entonces yo solamente como un discípulo de Cristo, cuando llevo el evangelio, solamente puedo iluminar mi alrededor. Pero Cristo, cuando vino, dice aquí en su comentario, cuando Cristo vino, la verdadera luz es una luz que ilumina a todos los gentiles y todo el mundo, todos los suyos, mejor dicho, pero sobre todo el mundo, porque hay gente de Cristo en cada parte del mundo. Su evangelio eterno debe ser predicado a toda nación y lengua, como miramos en Apocalipsis 14:6. De hecho, vamos a ver Apocalipsis 14:6. Nos dice aquí en 14:6, dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Y entonces cuando Cristo vino, iluminó a cada nación con su palabra, pero no cada individuo. Este es muy importante, como hemos platicado sobre Pantón Antropón. Muy bien. Sigue Mateo Henry. Dice, como el sol que alumbra a todo hombre, que se abrirá los ojos y recibirá su luz, al cual se compara la predicación del Evangelio. En Romanos 10, 18, vamos a Romanos 10, 18, aquí nos dice, Romanos 10, 18, mas digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras hasta los confines de la tierra. Notan, su palabra ilumina a todo el mundo, a cada nación y a cada hombre, pero no quiere decir que cada individuo va a recibir la luz adentro. Entonces que Dios va a abrir sus ojos y su oído. Esto lo sabemos. No hay ninguna duda sobre esto. Yo creo que no hay ninguna discusión sobre esto entre los que se llaman cristianos. Entonces, ve Romanos 10, 18. La revelación divina no debe limitarse ahora como antes a un solo pueblo, sino para ser difundida a todos. Mateo 5, 15. Vamos a Mateo 5, el versículo 15. Aquí nos dice, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, noten aquí, alumbra a todos los que están en casa. En este caso, la palabra de Dios va a iluminar adentro de todas las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, que son parte de la casa de Israel, la casa espiritual de Israel. Bueno, ahora el último punto del comentario de Mateo Henry. Él dice, por la operación de su espíritu y gracia, alumbra a todos los que están alumbrados para la salvación, es decir, la eclesía, los llamados fuera. Y los que no son alumbrados por él, perecen en las tinieblas. ¿Por qué? Porque su corazón se queda así. Este es lo que leemos en Romanos. Vamos a volver a Romanos. En los últimos versículos que leemos esto, Romanos capítulo 1, y leemos en capítulo 1 todo lo malo que es el hombre sin la luz de Cristo. Recuerden, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad. Y nos da una lista larga hasta donde dice inventores de males. Entonces, se quedan en la oscuridad. Sigue diciendo Mateo Henry. Se dice que la luz del conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo. Me recuerda de cuando Moisés se bajó del monte y tenía su cara brillando por haber estado en la presencia de Dios, la gloria Shekinah. No sé cómo se pronuncia en español, pero así es. Y entonces, ellos dijeron que debe de poner algo sobre su cara para cubrir su cara. Es porque el hombre ni quiere ver lo que es santo. Esta luz que estaba en Moisés asustaba a la gente a su alrededor. Otra vez, nos apunta a lo que dijo Cristo en Juan capítulo 3, 19 al 21, que el hombre no quiere andar en la luz. Este es un buen ejemplo de esto, lo que miramos con Moisés. Entonces, sigue Mateo Henry. Dice, la gloria de Dios está en el rostro de Jesucristo y se compara con esa luz que al principio se mandó que brille
de las tinieblas, cuando volvemos a Génesis. Esta es una referencia a Génesis. Y que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Cualquier luz que tenga un hombre está en deuda con Cristo por ella, ya sea natural o sobrenatural. Entonces, todo hombre, cada individuo debe a Cristo por lo que ha recibido en esta vida: la luz del sol, comida, lluvias, el aire. Pero hay una casa particular, una gente particular que debe a Cristo por su salvación eterna. Este es la luz sobrenatural. Y entonces, este es todo por mientras en cuanto a Juan 1:9. La semana próxima vamos a hacer un clavado profundo en Juan 3:16. Vamos a analizarlo palabra por palabra y vamos a ver lo que Juan está comunicando con nosotros aquí en el año 2022. Por mientras, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.